Nuestro viaje al reino de lo desconocido comienza con una criatura de reputación letal y orígenes misteriosos, el chupacabra. Traducido aproximadamente como chupador de cabras, esta criatura ha aterrorizado a las masas con sus supuestos ataques desde la década de 1990. ¿Es real? ¿O un producto del folclore y la leyenda urbana transmitidos de generación en generación? Los avistamientos iniciales del chupacabras comenzaron en la isla de Puerto Rico. Los relatos hablan de agricultores que encontraron su ganado sin sangre, generalmente cabras, lo que llevó al nombre de chupacabras. Estos animales no parecían haber sido masacrados ni festejados, siendo su única herida un par de marcas de pinchazos en el cuello. Informes sorprendentemente similares surgieron en diferentes partes del mundo, específicamente en el continente americano. Se decía que las criaturas que coincidían con las descripciones del chupacabra eran las culpables de los ataques vampíricos a varios animales. El mundo en línea se dio cuenta rápidamente de estas historias, lo que contribuyó en gran medida a la notoriedad de la criatura. Cuando el chupacabras entró en el siglo XXI, la historia de su existencia llegó a la cultura popular. Desde libros hasta películas y series de televisión, el chupador de cabras alcanzó la infamia de la cultura pop, convirtiéndola en un elemento básico de las narrativas de terror y la tradición criptozoológica. A pesar de su amplio reconocimiento, los avistamientos de chupacabras han disminuido significativamente en los últimos años. Ahora bien, es un desafío separar la realidad de la ficción, comprender si realmente se trataba de una criatura de carne y hueso, aunque desconocida, o simplemente producto de la imaginación, resultado del pánico y de fenómenos naturales incomprendidos. Quizás el misterio subyacente detrás del chupacabras resida en nuestra fascinación por lo desconocido. Los seres humanos siempre se han sentido atraídos por lo sobrenatural, lo oculto, lo misterioso. Buscamos respuestas a nuestras preguntas, buscamos la emoción del descubrimiento, por lo tanto, no importa cuán escandalosa sea la afirmación, no se puede ignorar. A medida que nuestra comprensión del mundo natural se vuelve cada vez más completa, nuestra fascinación por criaturas como el chupacabra se mantiene inquietantemente. ¿Podría la ciencia revelar la verdad detrás de este misterio? ¿O el chupacabras quedará relegado para siempre al dominio del mito y la leyenda? Creencia en lo desconocido, el folclore y las tradiciones locales, estos fueron y siguen siendo ingredientes potentes para dar forma a nuestra percepción del mundo. Reconocer la existencia del chupacabras no depende únicamente de la evidencia científica sino también de nuestras conexiones culturales y emocionales con tal ser. Las noches de verano de muchas comunidades rurales han estado salpicadas de historias sobre el chupacabra, un recordatorio de cómo nuestros miedos e incertidumbres pueden manifestarse en las narrativas más convincentes. Estas historias, independientemente de la credibilidad de sus orígenes, se han convertido en parte de la identidad de una comunidad. Al final, creamos o no en el chupacabras, la criatura se ha convertido en un símbolo de nuestra incesante búsqueda de lo desconocido. Representa nuestro deseo de creer en algo más allá de los límites de la ciencia y la realidad, algo que espera ser descubierto en las sombras de lo ordinario. Los susurros del chupacabras todavía resuenan en los campos donde se informaron por primera vez los extraños ataques. Para algunos, la cuestión de su existencia sigue sin respuesta, mientras que otros la descartan como subproducto del folclore y de temores infundados. Pero su legado perdura, un testimonio de nuestra fascinación por lo inexplicable. Al igual que la esquiva criatura que describe, la verdad sobre el chupacabras sigue estando fuera de nuestro alcance. Nuestra búsqueda para comprender este enigma ha iluminado nuestro deseo de explorar territorios inexplorados, y traspasar los límites de lo que consideramos posible. Concluye nuestro recorrido por el cuento del chupacabras, pero no la discusión. El debate, la investigación y el folclore en curso han mantenido a la criatura acechando en los rincones de nuestras mentes, provocando para siempre nuestra curiosidad, nuestro miedo y nuestra imaginación. El reinado del chupacabras podría haberse atenuado, pero su historia aún prospera, lo que genera preguntas y alimenta discusiones. No podemos decir con seguridad si el chupacabras existe o no. Lo que podemos atestiguar es el inmenso apetito humano por el misterio y el miedo que evoca y excita. La leyenda del chupacabras continúa transmitiéndose de generación en generación, creando un aire de intriga en torno a la esquiva criatura, convirtiéndose en parte de una identidad regional, y manteniendo vivo el espíritu de asombro y miedo que dio origen a la leyenda. Ya sea que el chupacabras sea una criatura de carne y hueso o producto del folclore, sigue siendo una parte integral de muchas comunidades. Su historia se sigue contando, estimulando nuestros miedos más primarios y reavivando nuestra antigua fascinación por lo desconocido y lo macabro. ¿Qué está en el centro de nuestra fascinación por el chupacabras? ¿Es el deseo de validar nuestros miedos más profundos? ¿O es un medio para mantener vivo nuestro amor por la mística, la fantasía y cualquier cosa que desafía lo mundano? Nuestro viaje colectivo con el chupacabras reafirma el amor duradero de la humanidad por el mundo de lo desconocido. Hay algo estimulante en creer y explorar la posibilidad de territorios inexplorados que incluso la ciencia aún no ha comprendido del todo. La mística y el poder de los cuentos de chupacabras residen en la creencia del pueblo. Es esta creencia, moldeada por siglos de costumbres y tradiciones, la que inmortaliza al monstruo legendario, y lo mantiene merodeando por los paisajes de nuestras mentes. A medida que los límites entre realidad y fantasía continúan desdibujándose, nuestra búsqueda de la verdad sobre el chupacabras adquiere un nuevo nivel de complejidad.
Cada mito, cada avistamiento y cada susurro aporta un nuevo ángulo para explorar, alimentando nuestra insaciable curiosidad. La fascinación y la intriga que rodean al chupacabras persisten, firmes a pesar de la marea de escepticismo científico. Persiste en los cuentos nocturnos que contamos, los carretes sobre los que proyectamos nuestras fantasías, y los rincones más profundos de nuestra imaginación colectiva. Como sigue viva la leyenda del chupacabras, solo podemos intentar establecer conexiones y tejer narrativas en torno a su existencia. Como todos los grandes misterios, el encanto del chupacabras radica en la aterradora posibilidad de que sea real. ¿Es el chupacabras real o simplemente una manifestación de nuestros miedos? Esta pregunta de larga data mantiene vivo el enigma, lo que genera debates y aumenta la colorida tradición que rodea a esta criatura mística. Una cosa es segura, ya sea real o ficticia, el chupacabras seguirá rondando el paisaje de nuestra imaginación. Seguirá cautivando nuestras curiosidades, asustándonos en nuestras pesadillas y, lo más importante, nos mantendrá buscando respuestas en los territorios inexplorados de la existencia. A medida que nuestro viaje al mundo de chupacabra llega a su fin, nos deja con más preguntas que respuestas. Pero tal vez esa sea la belleza de criaturas tan enigmáticas, su existencia no existe en el reino de lo tangible, sino en los susurros de lo desconocido. Como pensamiento final, la existencia del chupacabras, o la falta de ella, nos recuerda que el mundo del folclore está profundamente arraigado en nuestra existencia humana. Independientemente de si elegimos creer en ello o no, los cuentos de chupacabras siguen encantando y poniendo nerviosos a millones de personas. A medida que los cielos nocturnos sigan sosteniendo sus velos de misterio, las historias del chupacabras persistirán. La emoción de lo invisible, el atractivo de lo enigmático y la búsqueda de la verdad se trasladarán al futuro, asegurando que esta historia de fascinación siga viva. Incluso cuando la ciencia desentraña los misterios del mundo natural, criaturas como el chupacabras mantienen vivas las maravillas de lo desconocido en nuestra conciencia colectiva. La perspectiva de descubrir algo más allá de los límites de la comprensión continúa impulsando nuestra fascinación por los seres crípticos de la noche. Así, el enigma del chupacabras, con su aterradora leyenda, cautiverio y fascinación interminable, sigue siendo muy similar a las criaturas del folclore y la leyenda urbana que le precedieron. Un enigma que da voz al inquebrantable deseo humano de encontrar grandeza en lo desconocido. Nuestro viaje a través de los cuentos del chupacabras revela mucho más que una misteriosa criatura chupadora de sangre. Descubrimos la predisposición de la humanidad a temer a lo desconocido, a buscar consuelo en el folclore, y a desear que detrás de cada colina, dentro de cada sombra, aceche una criatura misteriosa, envuelta para siempre en secreto. Mientras volvemos al corazón de este absorbente enigma, nuestra búsqueda del chupacabra y sus cuentos es un testimonio de nuestra búsqueda perpetua de la mística y el miedo a lo desconocido. Una búsqueda que se encuentra en el centro de nuestra existencia humana.